Bueno, gloria a Dios. Hemos estado hablando sobre el libro del Apocalipsis desde el capítulo número 1. Vimos cómo en especial el libro de Apocalipsis es escrito para la iglesia. Es para todos, pero en especial para la iglesia. Y hemos visto cómo Dios el Padre, ¿sí?, es quien da la revelación de nuestro Señor Jesucristo a Él precisamente para que Él, Jesucristo, se la revele ¿a quién? A Juan, a través de que la recibe de un ángel. Ahora, también vimos entonces cómo esta revelación de nuestro Señor Jesucristo es dada y vimos la majestad, la gloria de Él a través de este Juan, el apóstol, y para que después de estar preparados y entender esto, pudiéramos ver el mensaje, las cartas a las 7 iglesias que indican y que simbolizan a toda la iglesia de Jesucristo en todas partes y en todas las épocas que han pasado. Y una vez que la iglesia está consciente de esto, ¿sí?, y que fueron reveladas al apóstol Juan, estando él en la isla de Patmos y estando él en el Espíritu, ahora Jesús le da entrada en los cielos y ahora se encuentra el apóstol Juan en el Espíritu en los cielos, no en la isla de Patmos. En el Espíritu se encuentra en los cielos. ¿Sí, amén? Y ya vimos cómo el apóstol Juan empieza a ver la revelación de Jesucristo, de los eventos que van a suceder, ¿sí?, en un futuro. Y vemos cómo esos están escritos en un libro que tiene 7 sellos. Y Juan llora porque no encuentra a alguien que sea digno de poder abrir el libro, porque a él le interesaba mucho que la iglesia lo conociera para que estuviera caminando, preparándose para cuando viniera el Señor Jesucristo por su iglesia. ¿Sí? Ahora, una vez que este Juan recibe esta revelación y la oportunidad de conocer que sí hay alguien que se encuentra digno, que sí hay uno que es digno de abrir el libro, y que este es ¿quién? Lo vimos la semana pasada, el león de la tribu de Judá, el cordero inmolado, que es ¿quién? Jesucristo el Señor, ¿verdad? Y a partir de ahí nosotros continuamos aquí en el capítulo número 6, donde vamos a ver cómo se inicia a abrir estos sellos a través de el Cordero Inmolado, y cada uno de ellos trae grandes cosas para revelar a nosotros. Y hoy en especial vamos a iniciar viendo los primeros 4 sellos, cómo son abiertos, y en cada uno de ellos vamos a poder conocer a los 4 jinetes del Apocalipsis. ¿Qué significan? ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que traen? Amén. Oramos. Padre, aquí estamos, Señor, dándote gracias porque tú has preparado este libro, esta gran profecía, Señor, de lo que sucederá, Señor. Gracias por revelárnosla. Gracias porque eso nos ayuda, Señor, a tomar en cuenta tu grande amor y la prevención que tienes por cada uno de nosotros. Gracias, Padre hermoso. Te suplicamos que tú nos estés abriendo el entendimiento, estemos dispuestos a estar atentos a tu palabra, que no se nos escape nada para que podamos entender, comprender bien lo que es el libro del Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Ayúdanos, Padre. Aquí estamos. En tu nombre oramos, Señor Jesús. Amén. Bien.
Ok, entonces vamos al capítulo número 6, versículo 1 y 2. ¿Ya lo tenemos, familia? Dice la palabra de Dios: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Ok, lo primero que vemos es que el apóstol Juan dice que él vio cuando el Cordero abrió, ¿qué? El primero de los sellos. ¿Y a quién vio? Que lo abrió al Cordero. Porque, como ya hablábamos, Él es el único que es digno. Nadie más puede hacerlo. Solamente el Cordero inmolado. Y dice que oyó a uno de los 4 seres vivientes que le decía con gran voz, con voz de trueno, ven y mira. Y esto es importante, familia, porque cuando le dice con esta voz de autoridad, de poder, también está indicando, oye, ven y mira. Es decir, hay una urgencia, necesitas ver. Y este llamado, ¿sí?, a algo que va a ser sumamente impactante, también es un llamado para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que estar también muy atentos a las cosas que van a suceder. Ya vimos que este libro es especialmente, ¿qué?, escrito para la iglesia, aunque es para todos, en especial es para la iglesia. Y tú y yo tenemos que saber esto y conocerlo. Recordemos que a la iglesia de Filadelfia, el Señor le alaba y lo conmina a que siga realizando lo que está haciendo. ¿Y qué era? Que no se avergonzaba del evangelio, sino que al contrario, llevaba el evangelio de Jesucristo a todos lados. Y esto es de gran importancia para nosotros. Tenemos que recordar esto. Entonces, le dice, ven y mira, ¿sí? Y entonces vemos nosotros aquí, dice, vio cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Y dice el verso número 2, y miré y he aquí un caballo blanco, un caballo de color blanco, ¿sí? Y el que lo montaba tenía un arco. Ahora, es un caballo de color blanco. El color blanco en la Biblia simboliza paz, pureza, victoria. Y el que lo montaba tenía un arco. Es decir, el jinete que lo montaba traía ¿qué? Que simboliza guerra. Ahora, muchos dicen, ¿por qué habla de un caballo blanco? Esto indica que el que lo montaba era el llanero solitario. ¿O es el caballo blanco de Napoleón? No, pero tampoco es el caballo blanco donde nuestro Señor Jesucristo regresa, y ya lo veremos allá en el capítulo 19 de Apocalipsis. Tampoco es Él. Y hay algunos que piensan que es Él, pero no es Él. ¿Por qué? Porque nosotros estamos viendo aquí que el que montaba tenía un arco, ¿sí? Un arco que simboliza guerra. Y cuando venga el Señor Jesucristo, ¿sí?, no va a venir con una corona que en el griego, esta corona es del griego estéfanos, que indica que es una corona que es solo por un tiempo, es perecedera, como los atletas de aquel tiempo, cuando ellos ganaban les daban una corona, ¿sí? ¿De qué? De laureles. Pero pasado el tiempo y
otros competían y ya la corona de laureles era para otro. Entonces era pasajera. Esta corona es pasajera. ¿Sí? Es de guerra, es pasajera, pero también dice que salió venciendo y para vencer. Dios le dio autoridad para que ese personaje, este jinete, que no es otro sino el anticristo, recibió autoridad. Dios le dio la autorización de poder salir a vencer. Durante un tiempo, él iba a estar venciendo porque tenía esta autoridad de parte de Dios. Este hombre se identifica en su tiempo como un hombre que va a traer paz a todas las naciones. ¿Cómo es que consigue él poder convencer a esta gente? Bueno, él les habla, ¿sí?, de traer paz, pero es una paz pasajera. Y los llega a convencer a través de sus palabras de manera política, de manera salamera, de que te convenzo, o a través de la intimidación. Trae un arco, sí, pero ese arco no trae flechas. Es decir, este hombre va a vencer a través de las palabras, pero su paz no va a durar mucho, porque este hombre es un malvado. Es un hombre que tiene la capacidad de convencer a la gente, pero que su objetivo es otro. Y al convencer a la gente, va a tener muchos adeptos. Y ese tipo de convencimiento a la gente los va a llevar a que estén en contra de Dios, para que no crean en Él, porque su objetivo es que le adoren a Él, como se verá más adelante, aquí mismo en este libro. Entonces, ese caballo blanco simboliza paz, pureza y victoria. Pero el color del caballo, más no el jinete del caballo. ¿Sí entendemos esto? Entonces, este jinete es perverso. Este jinete imita a Jesucristo, porque el único que puede traer paz, como nadie la da, ¿quién es? Jesucristo. Solo de Él podemos recibir esa paz verdadera y una paz eterna. Pero este hombre es lleno de pecado y tiene sus propias intenciones. Por lo tanto, si alguien no ha recibido a Jesucristo, tú que me ves, que me escuchas, es el momento de que te arrepientas. Es el momento de que recuerdes que un día va a haber un juicio y que un día se van a presentar estos jinetes trayendo juicio sobre las naciones, porque Dios es quien va a llevarlos a que realicen esto. Ahora, nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Jesús es quien tiene el control. Él es quien le ha dado la capacidad de hacerlo, pero solo va a ser por un tiempo. Nosotros recordemos cómo en la época donde el pueblo israelita estaba haciendo mal las cosas después del gobierno del rey Salomón, más adelante su hijo y también Jeroboam luchan entre ellos y se divide el reino de Israel, y hay reino del norte y reino del sur. Y vemos que ambos reinos, que son del mismo pueblo, estuvieron haciendo mal las cosas. Y Dios permitía a cierto imperio que fueran y le trajeran
su juicio fuera la nación del norte o del sur, porque estaban haciendo mal las cosas. Pero después Dios, a esos mismos que les dio oportunidad de que sometieran al pueblo judío, también les trajo sus consecuencias a todos y cada uno de ellos. Eso lo podemos ver allá en Isaías. Y ¿sabes una cosa? Esto sucede acá también. Él da esa oportunidad, esa, entre comillas, autoridad para que lo hagan. ¿Sí? Pero ellos no van a poder ir más allá de lo que Dios le permita. Así como cuando el diablo le pidió permiso a Dios para tocar y tentar a Job, le dijo, ok, pero nada más no le toque su vida. Bueno, pues así es acá. ¿Sí? Entonces todo esto va a suceder, pero tú tienes que estar contento y contenta, familia. ¿Y sabes por qué? Porque esto le va a suceder a aquellos que no hayan recibido salvación, porque no reconocieron a Jesús. Es decir, esto va a ser dentro de la tribulación, en especial de la gran tribulación. Pero la iglesia no pasa por la gran tribulación, ya lo hemos hablado. Jesús viene antes por su iglesia. ¿Qué tenemos que hacer entonces tú y yo, familia? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, permanecer firmes en la fe, seguir conociendo la palabra de Dios, estar practicando y viviendo la palabra del Señor. Mateo 24:4 nos dice lo siguiente: mirad que nadie os engañe. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué? Porque van a venir, ¿qué? Falsos, no solo profetas, sino falsos mesías. Y el anticristo es uno de ellos. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y muchos, ¿qué? A muchos engañarán. Pero nosotros estamos bien. ¿Qué necesitamos? Permanecer. Permanecer, familia. Y para permanecer necesitamos la fuerza. ¿Cuál fuerza? La fuerza de su palabra. Su palabra es el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, que nos da la capacidad de ser firmes. Amén. Y nos da la capacidad de discernir cuando hay un engaño. Hay gente, falsos maestros, que son pero bien versos y engañan a las personas. Y sabes una cosa, cuando conoces la palabra de Dios te das cuenta. Te das cuenta, disciernes cuando hay un falso profeta. Amén. Entonces, recordemos, el jinete de este caballo blanco es un impostor. Amén. Verso 3 y 4, por favor. Cuando abrí el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Ven y mira. ¿Quién es el que abrió este segundo sello? Jesús el Señor. Amén. El Cordero inmolado. Él es quien lo hizo. Entonces, familia, este es un caballo rojo. ¿Qué representa o qué simboliza este caballo rojo o bermejo? Representa sangre, guerra, violencia. Eso es lo que representa. Él ha recibido autoridad, ¿para qué? Para que venga a ejercer todo esto en ese tiempo, en el tiempo de la tribulación. Y esto nos indica que no va a haber paz en la tierra. No va a haber. La única forma de que haya sangre, de que haya guerra, de que haya violencia, es a través de esto. No va a haber paz. Todos van a pelear contra todos, aún entre comunidades. Sí. Por eso es importante, familia, que tú y yo conozcamos la palabra y la pongamos en práctica. Cuando nosotros entendemos que estas cosas se van a dar de manera
generalizada en aquel tiempo: muerte, violencia, falta de paz. Entre las familias van a ocurrir estas cosas también. La paz, aquí podremos ver que la paz del primer jinete fue una falsa paz, porque ahora ya vemos la guerra. Y cuando Jesús venga en su caballo blanco, Él va a hacer juicio y va a traer paz. Amén. Entonces, nosotros, familia, debemos de conocer estas cosas y debemos identificarlas. ¿Qué está pasando en nuestra iglesia? ¿Qué está pasando en nuestra familia? ¿Qué está pasando quizás en el edificio que vivo? ¿Yo estoy participando en estas cosas o alcanzo a distinguir que, aunque no estamos en la tribulación, el enemigo siempre está buscando meter discordia entre las personas, aún entre nuestros conocidos? Debemos aprender nosotros a que hoy nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. Por lo tanto, no debemos caer en las mentiras del enemigo, porque esto es lo que va a suceder. Va a haber muchas mentiras y cada quien va a querer hacer su propia voluntad y cada quien va a querer tomar el mando. Ya para este tiempo, el anticristo ya provocó todo esto, porque ese es un plan que él quiere realizar, y donde la gente que no se mantuvo firme en la fe mientras tuvo oportunidad antes de que viniera Jesucristo, ¿sí? Esa gente que no se arrepintió y tiene salvación, esa gente va a padecer todas estas cosas. Una guerra. Qué triste es estar en medio de una guerra. Yo no lo he estado, tú tampoco, familia. Pero imagínate los que están allá en Ucrania, los que estaban allí en la franja de Gaza y que ahora hasta los están echando fuera de su territorio. Qué tristeza ver a sus hijos, a sus padres mutilados. Es algo muy terrible. Pero tú y yo podemos escapar de esto si es que Jesús viene antes de que muramos. La única forma de escapar es que nos mantengamos firmes, conociendo su santa palabra, porque es de gran importancia que nosotros estemos escuchando su voz. ¿Qué dice Juan 16:33? La palabra de Dios dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hoy tú y yo podemos pasar por conflictos, pero ¿sabes una cosa? Debemos de escuchar lo que dice Dios. En la mañana en el estudio hablábamos de esto, de tener fe en las palabras de Él. Cuando nosotros tenemos fe en las palabras de Él, Él va a actuar, porque Jesús mismo dice: hágase conforme a vuestra fe. No a nuestra fe de hacer declaraciones positivas y ese carro rojo va a ser mío, o en un año voy a tener una camioneta. Ni siquiera sabes si vas a tener vida. Pero te voy a decir una cosa: en la palabra del Señor, la que está escrita, nosotros debemos de confiar. Amén. Porque Él es bueno con nosotros. Él ama a sus hijos. Y Él desea que nosotros estemos bien. Por eso está esta revelación, para favorecer que a ti y a mí, pero no solo a nosotros, sino que tenemos que actuar llevando el evangelio a aquellas personas que no tienen el conocimiento, que no han escuchado de Jesús. No importa si ellos quisieron escucharlo o no, pero a nosotros nos corresponde hablar de Jesucristo, hablar de Jesucristo, hablar de Jesucristo. Estoy seguro que algunos aquí seguramente no les hablaron una vez, sino diferentes veces, una y otra vez, hasta que pues ahora sí voy a ir. Pues eso mismo tenemos que hacer nosotros, porque va a haber un juicio. Y si Jesús viene antes, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con tu familia? ¿Con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos? ¿Qué pasa con ellos? ¿Nos vamos a callar? ¿Hasta dónde llega nuestro amor?
¿Ok? Entonces, el mundo sin Dios, familia, está destinado al conflicto. Pero la paz verdadera, familia, nosotros la vamos a encontrar ¿en quién? En Jesucristo. ¿Cuántas oímos de rumores de guerra una y otra vez, por todos lados? Pero nosotros debemos tomarnos del Señor, porque estos anuncios de guerra y de conflictos están anunciados ya. Están anunciados. Por lo tanto, tú y yo debemos estar conscientes, no nos debe de sorprender, pero sí debemos de tomarnos de la mano del Señor para estar en paz, para traer paz a nuestros hijos, a quienes nos rodean. Amén, familia. Entonces vemos que el caballo rojo trae a un jinete con autoridad dada para traer guerra y ¿qué? Conflicto, familia. Verso 5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. ¿Quién abrió el sello? El Señor Jesucristo, amén. El color negro es símbolo de luto. Sí, familia, es símbolo de luto, de hambre y de sufrimiento. Este jinete, dice la palabra que te leyó, ¿qué? ¿Qué traía este jinete? Una balanza. Y eso es lo que simboliza, que va a haber hambre, va a haber sufrimiento. ¿A causa de qué? De las guerras. A causa de las guerras se va a estar padeciendo todo esto: muerte, hambre y todo lo que ello trae. Pero ¿qué acarrea esto? La muerte y el hambre. ¿Qué lo acarrea? Las guerras. Por eso vemos desde un principio que el jinete del caballo blanco era un hombre de guerra. Y la mortandad que iba a traer se está reflejando detrás de cada jinete que viene después. No va a haber paz en ese tiempo. Uno tras otro va a venir. La balanza, familia, representa que el gobierno va a tener en su mano la economía y la va a empezar a racionar. Tú te acuerdas seguramente en la época de José el Soñador, ¿sí? Cuando él lo llama el faraón o el rey de Egipto y le adivina su sueño, ¿no? 7 años de vacas, ¿qué? Gordas, y 7 años de vacas flacas. ¿Y qué es lo que hacen? Lo administra bien José, ¿verdad? Y dice: vamos a guardar todo el trigo en los graneros, vamos a llenarlos para que cuando venga el hambre nosotros podamos suplirle esto a la gente. La racionaban, pero también había ¿qué? Negocio, ¿cierto? Ahora, acá no es porque hubo un hambre como en aquel tiempo de una manera pasajera. No, esta hambre ya no va a dejar de ser. Los gobiernos se van a pelear. Sí, voy a decir: ay, en aquel país hay granos, hay muchos granos. Bueno, pues vamos a buscar la manera de quedarnos con ellos. Y entonces la gente va a padecer. Si antes les alcanzaba, no sé, con $1 para comer, o sea, un talento, pues hoy no, ya no le alcanzaría. Les alcanzaba para toda la familia, ya no, solo le alcanzaría para uno. Entonces, la comida a la que van a acceder
es a la que los ricos menosprecian. Por eso habla en el verso 6. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Las cosas se van a encarecer tanto que solo los ricos van a poder acceder a las cosas, entre comillas, buenas, pero sí a lo más nutritivo. Por eso dice: no dañes el aceite ni el vino, eso es caro. Pero solo los ricos van a acceder a ello. Los pobres van a acceder solamente ¿a qué, familia? A la cebada, pero no a la cebada de cerveza ya preparada, hermanos, no, sino a los granos. Es solo para los pobres y para los animales. Por eso es importante que hablemos de Jesucristo. Que no solo nos amemos a nosotros mismos, sino que amemos a las personas. Y les hablemos de lo que puede suceder. Ahora, quien está en Jesucristo, como tú y yo, podemos tener paz y nos podemos quizás conformar con lo que tengamos para comer, porque Dios es bueno y ha puesto esa paz en nuestro corazón. Pero la gente que no tiene a Jesucristo va a padecer enormemente, se va a amargar su vida, se va a llenar de rencor, de odio, porque no puede alcanzar lo que otros alcanzan. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo que veíamos hace un rato de José. ¿Qué hizo? Se administró, ¿cierto? Tú y yo también tenemos que ser administrados con lo que Dios nos ha dado, para que cuando vengan momentos en que se subió el limón a 80 pesos, o un huevo a $2, creo, allá en Estados Unidos. Bueno, pues si nosotros tenemos que ser administrados para que padezcamos lo menos posible. Dios nos enseña a ser administrados, a ser sabios. Amén, familia. Dice la palabra de Dios allá en Mateo 6:33. Es famoso para todos. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué? Y todas estas cosas os serán añadidas. Busquemos el reino de Dios y su justicia, como lo estás haciendo ahorita. Y Dios te va a respaldar. Dios te va a respaldar. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Y los hijos confían en los padres, ¿sí o no? ¿Ves a los niños? Ellos confían en sus papás. Se van a la escuela y a lo mejor el hijo mayor no tiene un hermano mayor quien lo defienda. Y allá se lo tupen o lo quieren agarrar de bajada. Pero cuando ven que se acerca el papá que va por él, entonces ya los otros empiezan a tener temor, ¿verdad? Porque saben que hay alguien que lo respalda. Pero los hijos saben a quién acudir y dan la queja con el papá y el papá va a intervenir por ellos. Y saben que cualquier cosa de la que tenga necesidad, el papá se va a esforzar para suplírselas. Y así es Dios con sus hijos. Los tiempos estarán muy difíciles, pero Él siempre está pendiente de cada uno de nosotros. Él es el que nos suple las cosas. Solo tenemos que confiar en Él, permanecer firmes en la fe en Jesucristo. Entonces, no seremos defraudados, familia. No lo seremos.
Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. No estés buscando hacer tesoros aquí en la tierra. Una cosa es que seas responsable y administrado, y otra cosa es que le dediques el tiempo a hacer tesoros y te descuides de las cosas de Dios. Seamos sabios y confiemos en Él, familia. Amén, familia. Verso 7. Dice la palabra de Dios. Cuando abrió el cuarto sello, ¿quién abrió el cuarto sello, familia? Jesucristo, ¿verdad? Oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. Ya vimos 4 veces que dice, ven y mira. No debemos de desconocer lo que es el libro del Apocalipsis. Tenemos que verlo. Y qué bueno que viniste para mirar. Es de gran importancia. Hay gente que tiene temor y no quiere saber nada del Apocalipsis. Pero es por lo mismo, porque lo desconocen. Porque lo más importante del Apocalipsis es ver a Jesús a través de él, porque es la revelación de Jesucristo. Jesús es el centro de esta revelación. Jesús es el centro de esta profecía. Todas las cosas están controladas por Él. Todos estos eventos están controlados por Él. Todo esto que va a suceder está controlado por Él. Tan controlado que nosotros como iglesia, permaneciendo en Él, no vamos a pasar por ahí. Primero viene Jesús por nosotros. Amén, familia. Entonces dice la palabra de Dios, cuando abrí el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira. 8. Miré. Era obediente Juan. Y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. Y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Mira, dice que vio un caballo amarillo. Es difícil ver un caballo amarillo, pero los hay, ¿cierto? Pero no este tipo de amarillo, porque este tipo de amarillo viene del griego cronos, no de tiempo, sino en el sentido de que es un caballo que está muerto, ¿sí? O tiene apariencia de muerto, pero es porque está enfermo. Y tiene un color verduzco, o sea, es como un amarillo pálido, como esos animales cuando les van a hacer como autopsia. Y ese es el color. ¿Y qué indica esto? Indica lo que dice aquí. Y el que lo montaba tenía por nombre Muerte. ¡Wow! ¿Qué iba a desatar? Muerte generalizada. Muerte. Y nosotros, familia, debemos de recordar esto. Es necesario que nosotros sigamos hablando de Cristo. Necesitamos hablar de Cristo. Si la gente se cansa de que tú le hables de Cristo, tú no te canses. No te van a corretear a pedradas. Cuando mucho te dan un descolón. ¿Sí o no? A lo mejor te ponen cara. Ah, ya, otra vez vas a empezar con lo mismo. ¿Qué padeciste ahí? Nada. Hay que seguir hablando. Cuando esté la tribulación, ahí no llegamos todavía, pero va a haber hombres y mujeres cristianas
que van a estar hablando de Jesucristo. Van a estar hablando de Jesucristo. Y cuando los hallen, cuando los tomen, van a morir. Los van a matar. Va a haber una gran persecución. Pero hoy tú y yo, por favor, vamos a hablar. Háblale a tu hermano, a tu hermana. Que no se diga que nunca les hablamos. Porque te pueden llegar a decir, ay, sí, me dijiste una vez, pero no me insististe. ¿Sí o no? Y qué vergüenza para uno delante del Señor. Hablemos. Un caballo amarillo, el que lo montaba tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. El Hades. El Hades es el lugar de muertos. Viene del griego, Hades, lugar de muertos. Pero el Hades, familia, aquí solo tiene una encomienda: pasar a ser también el Jena, donde los muertos que no creyeron en Jesús van a arder día y noche por todos los siglos. Aquí, cuando dice que el Hades le seguía, habla de que no va a parar. No va a parar. La muerte la van a encontrar por todos lados. A una cuarta parte de este planeta, de toda la gente, va a morir. Va a morir una cuarta parte. ¿Te imaginas cuánta gente es? ¿Cuánto temor va a haber en esa gente? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar de Cristo. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con todo tipo de mortandad. Bueno, hasta con las fieras de la tierra. Se van a perseguir. Ya no va a ser, órale, vamos a cazar venados. No. Ellos son los que van a cazar a esta gente. Y va a haber un temor grande y una gran mortandad, como dice la palabra. Todo esto va a suceder. Esto no nos toca a nosotros si permanecemos fieles. Si viene Jesucristo, el problema lo tiene aquel que no conoce a Jesús. Pero nosotros tenemos una encomienda como la iglesia de Filadelfia: hablar de Cristo. Cuando nosotros nos callamos de Jesús, y en lugar de evangelizar a la gente que tenemos alrededor, entonces nosotros estamos, ¿qué? Callando, como si nos diera vergüenza hablar de Cristo. Y dice el Señor: el que me niegue, yo también lo voy a negar delante de mi Padre. Así dice. Un verdadero cristiano habla de Jesucristo, porque es su Señor, porque es su Salvador, porque es su Dios, porque es su Hacedor, porque es su proveedor. Hablemos de Cristo. Pero es que toda mi familia es de los de allá de Brooklyn. Bueno, no importa, mejor. Necesitan saber que Jesús es Dios. Necesitan saber que el Espíritu Santo es Dios, no una fuerza activa. Es Dios, con sentimientos, carácter y decisiones propias. Hablemos. No te canses de hablar. Quizás tú no veas cuando alguna persona se convirtió a Cristo. Quizás no lo veamos, pero quizás un día se acuerde y diga: fulano, fulana, que ya no están aquí, me habló de Cristo. Y ahora yo soy salvo. Amén. O quizás cuando la persona esté enferma, en las últimas, se acuerde y diga: verdaderamente me equivoqué. Creo que Jesús
es real. Mejor se acuerda de que tú estuviste hablándole de Jesús. Nuestro deber es hablar y el deber del Señor es convencer. Así que el jinete que montaba tenía un nombre, ¿verdad? Y ese nombre es que es la muerte. El juicio de Dios, familia, va a venir sobre esta tierra. Va a venir el juicio del Señor. Eso es una realidad. Siempre que Él habla algo, sucede. Y esto es algo que ya incluso lo vio el apóstol Juan. Es algo que en el tiempo del Señor ya sucedió y que en el tiempo del hombre va a suceder. ¿Cuándo? Solo Él lo sabe. Pero mantengámonos firmes. Una, llevando el Evangelio. Y dos, que es de sumamente importancia para nosotros, familias, es mantenernos firmes. Firmes en la fe de Jesucristo. Creyendo lo que está escrito. Creyendo lo que está escrito. Dándole el valor que merece a lo que está escrito. A veces somos desobedientes porque no le damos la fe suficiente. Ah, sí dijo eso, y ni siquiera quieren meditar. ¿Por qué lo dijo? Porque lo que queremos es ignorar eso, porque quizás nos estorba. Pero necesitamos permanecer firmes. Tu fe firme va a provocar que otra gente pueda venir a los pies de Jesucristo. Vivamos para Él. Vivamos una vida cristiana preparándonos en el conocimiento para dar el conocimiento. Jesús dijo: y hacer discípulos a todas las naciones, donde quiera que nos encontremos. Ay, pero es que a mí no me están mandando a tal país. No, Dios te está mandando que se lo digas a tu vecino. Sí, tenemos esa oportunidad y ese privilegio y esa bendición. Amén. ¿Qué te parece si oramos? Padre hermoso, agradecemos, bendito Dios, tu palabra. Gracias por revelarnos, bendito Padre, lo que está ya escrito en este libro, Señor. Gracias, Señor Jesús, por abrir los sellos para que Juan pueda mirar. Gracias porque a través de ello hoy también nosotros podemos mirar. Gracias por llamarnos a ver. Ayúdanos, Padre, a que lo que vemos nos llene de amor por las personas que nos rodean y les hablemos de tu santa palabra, del mensaje de salvación. En el nombre de Jesús, Padre hermoso, te bendecimos y te exaltamos. Amén.